Pues aquí seguimos en nuestra conversación en este canal y teniendo en cuenta la lectura que se hace en ese grupo de lectura de la institución que también tenemos, que va parejo a esta conversación. En el capítulo cuarto, que es el que corresponde ya a esta semana, del libro segundo de la institución, hay un asunto que lo tengo en cuenta para esta conversación porque creo que hoy es necesario tratarlo, pensarlo. Y es como el catolicismo, que se asienta en fantasías y en falsificaciones, se sustenta en una tumba de Pedro que no existe, en que Pedro estuvo en Roma y en Roma no estuvo. Si hubiera estado tampoco pasa nada. En palabras que se le dicen a Pedro que luego se le trasladan a los obispos de Roma, vete tú a saber por qué. Como Calvino dice, ¿cómo va a ser este el representante de Pedro si está negando todo lo que Pedro edificó? Si Pedro estuviera hoy, si pudiera él estar presente, no digo yo qué le diría al que pretende ser el vicario durante un tiempo, que luego ya pasó de categoría y el que era vicario de Pedro luego se transformó en vicario de Cristo. La intercesión de María. María como un elemento sustancial del papado. Todo eso son fantasías, porque eso es mentira, eso es falsedad. Eso son invenciones en muchos casos y en otros casos falsificaciones de hechos específicos. Claro, si Cristo resucitó es un hecho, pero que tú digas que ahora la obra de la resurrección la administras según tu criterio y que en esa resurrección y en esa obra perfecta pues ahora se incluyen también las satisfacciones de los santos y que tú la administras, como dice la Iglesia de Roma, pues todo eso son fantasías. Es que estos son verdaderas supersticiones, son cosas tremendas. Y eso es lo que hoy también se está manifestando en el catolicismo, que a lo bruto te lo dicen. Oye, nosotros evangelizamos con las procesiones, nosotros evangelizamos con los santos, con María, con toda la liturgia que conlleva la Eucaristía. Nosotros evangelizamos con presentar a Cristo, anda ya, que nada tiene que ver con que te prediquen la palabra y que con esa palabra te presenten a Cristo. Eso es una cosa muy mediocre. Nosotros tenemos la facultad de convertir una oblea en la propia persona de Cristo y ahora te la llevamos delante. Así que adóralo. Estos son aberraciones tremendas, pero es con lo que se evangeliza. Es decir, que el papado no está engañando a nadie en ese sentido. Con sus engaños asume que es la verdad y eso es lo que proclama. ¿Y por qué se acepta eso? ¿Por qué eso ha ocurrido? ¿Qué ha pasado para que esa realidad que hoy tenemos y que durante siglos ha existido, pues tenga esa presencia y esa fuerza hasta el punto de que con sus engaños también se engañan a los sectores evangélicos, que no temen abrazarse y orar juntos y rezar juntos, y eso incluso pastores pentecostales, que vete tú a saber el espíritu de esos pentecostales que les habrá dicho para que en el Vaticano se abracen al Papa, ¿no? En fin, un desastre. Pero en ese capítulo es que se emplea la argumentación, bueno, la problemática de relacionar cómo obra Dios en las personas. Porque claro, no solamente ya se ha explicado, Dios obra para salvación en personas que no tenemos ninguna condición previa, que estamos muertos. Pero luego en la acción normal para llevar a cabo sus propósitos providenciales, ¿qué hace Dios? Y ahí Calvino presenta dos situaciones. Una de ellas, que Dios no le da la luz a algunas personas, a algunos sectores, y estos sectores pues andan en su oscuridad. Es decir, que ahí hay una acción simplemente pasiva, no le da la luz. Pero también se especifica, cuidado, eso solo no es. Hay también una acción, y la Escritura recoge muchos episodios, uno muy notable, el endurecimiento de Faraón, en los que Dios actúa.
produciendo que esa oscuridad, digamos, se oscurezca de una manera determinada. Que ese camino oscuro y de rebelión siga un camino concreto y no otro, porque ese camino será el que Dios ha establecido para sus propósitos. ¿Con eso se anula la responsabilidad? No. Pero sí se reconoce la autoridad y soberanía de Dios sobre todas las cosas, que tienen que ser así y no pueden ser de otra manera, pero eso no quita la culpabilidad de quien está desarrollando eso, porque nadie lo hace empujado, nadie lo hace como si fuera una simple materia que una mano coge y con esa materia le da un golpe a otro. De ese modo no habría responsabilidades. Pero lo que se enseña es que precisamente Dios opera, incluso en Satanás, para que sus propósitos, que son suyos, que están razonados según su criterio, que son consecuencia de su rebelión, de su maldad, y los siervos suyos, igual, que todo eso, sin embargo, se produzca de una manera que lleva a cabo lo que Dios ha decidido. Y esto es sorprendente porque viendo la historia de la cristiandad, de la cual una muestra es ese catolicismo que he mencionado, con todas sus supersticiones, lo que podemos sacar como conclusión, y reconozco que esto es muy chocante, porque fíjate, si el uso soberano y libre de su misericordia, de la misericordia que Dios tiene, ya es un motivo para que alguien, el ser humano, rechine los dientes, ¿tienes tú envidia? ¿Eres tú alguien que te ofende porque yo soy bueno? Dice la parábola, ¿no? Refiriéndose a la acción del Señor. Si ya la misericordia produce el rechinar de dientes, tú imagínate el juicio, la acción soberana de Dios castigando o juzgando o llevando a cabo sus planes, no ya en la salvación, que eso ofende, sino también en la condenación, que eso también está en la Escritura. Ni un cabello de nuestra cabeza cae en el bien, tampoco en el mal. Y todo eso lo gobierna Dios. Y cuando nosotros observamos la historia de la cristiandad, nos encontramos con que desde el inicio, ya en el siglo II, por ejemplo, en el siglo II, tú tienes un montón de supersticiones en la cristiandad. Y en el siglo III y ya en el siglo IV, no te digo, con reliquias que se consideran valiosas, hay un traslado de reliquias de un sitio a otro, los santos que interceden, la propia comunidad que se va cambiando y de ser una comunidad de creyentes pasa a ser una comunidad de gente que hace cosas, donde ya lo que se prima es la apariencia, el aspecto externo. Una comunidad de salvación se transforma en una comunidad de poder y de salvación en el sentido humano, de protección humana. Lo que antes era el Imperio Romano, como el gran protector, con todas sus ramificaciones de dioses menores o de patronos, eso se trasladó a la cristiandad y se convirtió en una especie de modelo imperial a su manera. Pero ya no era Dios el que obraba, sino las intermediaciones que se habían ido colocando. Cuando todo eso se observa, y es evidente, la conclusión que uno puede sacar es lo que se dice en la carta a los tesalonicenses, la segunda, que Dios les envía a los que están haciendo señales, prodigios y que tienen un montón de seguidores, Dios les envía espíritu de error para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, ni recibieron el amor de la verdad. Pero nosotros, dice Pablo, oye, tenemos que dar gracias a Dios por vosotros de que hayáis sido elegidos por el Señor y no hayáis sido colocados en ese espacio. Y Dios os ha elegido para salvación, por la santificación del Espíritu y la obediencia, la condición de conocer la verdad. Pues tenemos ahí esas dos realidades. Dios obra para que un pueblo conozca la verdad y está obrando para que un pueblo no la conozca. Reitero, si la misericordia en la mano de Dios es
motivo para rechinar los dientes en la carne humana, tú imagínate que también tenga en su mano la condenación. Si ya salvar hace que la gente se enfade porque salva como quiere, tú imagínate que ahora diga él, y yo condeno como quiero. El colmo, la ofensa mayor. Pues esa es la enseñanza de la Sagrada Escritura y forma parte de la fe que hemos de anunciar. Y en este sentido hay una situación muy común. Cuando a lo largo del siglo XIX, por ejemplo, y antes, en otros momentos, se vio cómo en el cristianismo se habían colocado multitud de supersticiones, la adoración a la hostia consagrada, la intermediación de los santos, María, la mariolatría, aunque eso no es del inicio, eso es un poquito posterior, pero ya está todo ahí. Eso, que son supersticiones, el culto a los santos, a las reliquias, pues se llegó a decir, mira, eso no tiene que ver con el cristianismo. No, el cristianismo de esa época era algo diferente. Lo que pasa es que la plebe, el vulgo, ignorante, supersticioso, y las mujeres, y eso es lo que se decía, esto no lo digo de broma, y las mujeres que solo piensan con sentimientos, que no tienen un pensamiento racional, sino que su actitud es simplemente sentimental, pues estos se juntaron y las supersticiones que ya tenían, pues se las metieron también al cristianismo. Por lo tanto, estas barbaridades son supersticiones, pero que no corresponden al cristianismo, hombre, de esa época, sino que la traen esas multitudes paganas y el cristianismo, pues bueno, las deja ahí porque no tiene otra manera de quitarlas. Hay un autor, Peter Brown, que escribió hace más de 40 años, aunque en castellano se editó hace muy poco. Él hizo una investigación muy valiosa que hoy se considera ya irrefutable, y esto ya hace más de 40 años, pues en la que indica, alto, el culto a los santos, de hecho así se llama el título de su obra, que son 6 o 7 conferencias que él dio en un lugar determinado. El culto a los santos, las reliquias, etcétera, eso no es fruto de la superstición de la plebe, de los ignorantes o de las mujeres sentimentales, sino que es consecuencia de la acción específica de la gente más culta dentro del cristianismo. Eso es fruto de gente muy culta. Podríamos decir, con un juego de palabras, el culto a los santos es fruto de gente muy culta. Y eso pasa con la cristiandad hasta el día de hoy, con el catolicismo, por ejemplo. Tú puedes encontrarte a una persona de una cultura extraordinaria que esté invocando a Santa Fulanita y que te haga un artículo sobre la intercesión de un santo o una santa. O que asuma con toda su cultura que cuando un sacerdote, o si él mismo lo es, tiene una oblea y le pone allí encima unas frases en latín, que eso se ha transustanciado nada más y nada menos que en el cuerpo y en la sangre del Mesías, del Redentor, que está allí y que él puede, por lo tanto, exhibirlo, incluso sacarlo a la calle. Y el catolicismo hoy te lo dice así a lo bruto. Ese es el modelo de nuestra evangelización. Las procesiones, los santos, las intercesiones y sacar a Cristo, poner a Cristo para que vean la diferencia. Nada que ver eso con una predicación, donde con la palabra te queda Cristo expuesto y presentado. No, esa gente tendrá la predicación y la palabra. Nosotros tenemos la propia persona. Nosotros tenemos a la propia persona. Esa gente tendrá la religión, la palabra. Nosotros tenemos a la propia persona de Cristo. Y mira, aquí la tenemos y te la enseñamos. Y ahora los niños en un colegio pueden ver a Cristo y adorarlo. Esto es una aberración total. Pero ¿quién la promociona? Gente muy culta. Gente que pueden estar en la cúspide de la política, de las finanzas, grandes banqueros, gente de empresas, te mantienen esto. ¿Cómo es posible? Pues solo por lo que dice Pablo en la carta a los tesalonicenses. Dios les envía espíritu de error para que crean la mentira. Y por lo tanto tenemos
que esto es sorprendente, pero lo tenemos, una acción de Dios de juicio. No se olvide que esas palabras del apóstol están en el contexto cuando se habla del hombre de pecado, de aquel que es el impío que viene, etcétera, que hace señales y prodigios. Bueno, pues lo que tenemos, por lo que tenemos, es decir, por lo que podemos contemplar, es que en la acción de Dios se ha dispuesto que sea la mentira y que creyendo la mentira fabriquen un cristianismo mentiroso. Y esto se ha hecho así desde el inicio. Y este autor, con esta obra, puso de manifiesto que nadie puede pretender que eso fue fruto de gente ignorante. No, no, fue fruto de los intelectuales que fabrican un modelo de cristianismo. Y ese modelo de cristianismo es el recoger los ideales, incluso las frases, los modelos, todo lo que el Imperio Romano suponía de una entidad que te protege, te salva, te cuida, sostiene el pasado, el presente, el futuro, etc. Y que eso lo convirtieron en los santos, en Cristo como un emperador, en María como la madre del emperador, etc. Una barbaridad, un caos. Todo es mentira, pero es que hemos de sacar esta conclusión. Dios les envió y les envía espíritu de error para que crean la mentira. ¿Cuál es nuestra alegría? Conocerlo eso. Y también reconocer lo que el apóstol dice en ese momento. Mas debemos dar gracias a Dios por vosotros, que Él os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y por el conocimiento de la verdad. Pues con santificación del Espíritu y conocimiento de la verdad, hemos de proclamar esta verdad, que si la manera más suave hace rechinar los dientes, tú imagínate cómo rechinarán los dientes cuando, digamos, Dios les envía espíritu de error y por eso existe el papado, existen sus supersticiones y existen las iglesias que le besan los pies al Papa.